estar orando por todas estas cosas, ¿vale? Es importantísimo que estemos orando por la iglesia, y de eso va nuestro mensaje en esta mañana. Lo he titulado oración de puntos suspensivos sobre la iglesia. Me gustaría que oráramos antes de empezar, y que el Señor nos hable de forma personal a cada uno de nosotros. Señor, gracias, Padre amado, porque podemos cantarte como estamos declarando que tuyo es toda la gloria, que a ti te pertenece todo, Señor, porque tú lo creaste y es para tu gloria, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por la oportunidad que nos das, porque nos has provisto todo lo necesario para estar en este lugar en esta mañana. Te damos las gracias, Dios. Y queremos también disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, Señor, para que tú nos hables, nos enseñes en esta mañana, nos corrijas, si es necesario, nos instruyas. Queremos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Háblanos, ayúdanos a estar atentos. Que el cansancio, Señor, ni ninguna distracción nos robe en esta mañana la oportunidad de escucharte. Así que nos disponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues como sabéis, llevamos ya 2 meses, precisamente el día 24, el viernes hicimos ya 2 meses en el que el Señor nos ha metido en este proceso de iglesia, en el que estamos tanto hermanos de la iglesia Ebenezer como iglesia Salem, estamos fusionando las iglesias, y hemos venido hablando a lo largo de estos meses de lo que entendemos que el Señor quiere para su iglesia. Porque algo que hemos declarado en este lugar es que queremos ser, no la iglesia que a mí me gustaría, ¿verdad? Decíamos al inicio, depende lo que haya en tu corazón. A ti te gustaría que la iglesia fuese a lo mejor más participativa en acciones sociales, porque te mueve lo social, ¿no? Y otros dirían, no, deberíamos de tener tiempos de alabanza y adoración más extendidos, porque te encanta la adoración y te gustaría más música, ¿verdad? Otros dirían, no, aquí lo que hace falta es más evangelismo. Y otros dirían, no, aquí lo que hace falta es más tiempo de compañerismo, más tiempo de unidad. Y así, pues cada uno tendríamos nuestra propia opinión de cuál sería la iglesia que nos gustaría. Y hemos dicho que nosotros vamos a hacer un esfuerzo por no ser la iglesia que a mí me gustaría, sino que seamos la iglesia que Dios quiere en este tiempo. Amén. Que Dios quiere para Fuenlabrada, que Dios quiere que se desarrolle en este lugar donde el Señor nos ha puesto. Y así que hemos venido hablando acerca de Salem, Ezer, paz y ayuda. ¿Os acordáis? A mí me gusta siempre hacer algún resumen antes de empezar con la palabra, porque me gusta también pensar que Dios no nos dice cosas sueltas, que no nos dice un día una cosa y al otro día otra, sino que tiene un propósito con nosotros, que tiene un propósito con su iglesia y nos va llevando según sus planes y propósitos hacia al cumplimiento de lo que Él quiere para su iglesia. Y así que me gusta siempre hacer estos resúmenes para que recordemos y veamos hacia dónde nos lleva el Señor. Así que estuvimos diciendo, Salem, Ezer, paz y ayuda. Queremos que esa iglesia mantenga esa identidad, un lugar de paz y un lugar donde personas encuentran la ayuda para acercarse a Cristo, o ayuda también en el área natural. Hemos hablado de unidad, ¿os acordáis? Hablamos de unidad y nos inspiramos en el pasaje de Juan 17, la oración de Jesús por sus discípulos, que estemos unidos. Hablamos de amor y tomamos el pasaje de 1 Corintios 13. Nada que hagas tiene sentido, tiene ningún valor si no hay amor. Y dijimos, queremos ser esa iglesia en donde el amor de Dios se evidencie entre nosotros y en nosotros. Hemos hablado también y nos hemos reafirmado que nuestra fe está puesta en aquella revelación personal que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. En Él hemos depositado nuestra fe. Hemos ratificado nuestro compromiso con la palabra del Señor. Hemos dicho que anhelamos el mover transformador y capacitador del Espíritu Santo, la ayuda idónea que el Señor nos dejó. Y la semana pasada nuestro hermano Rafa nos hablaba acerca de un aditivo importantísimo para esta iglesia que queremos ser y que estamos estableciendo los cimientos espirituales para que así sea, y nos hablaba acerca de la humildad, ¿verdad, Rafa? Muchas gracias. Ese aditivo nos va a venir muy bien, la humildad, para que todo cuanto estamos hablando se cumpla. Así que ya desde el 24 de septiembre estamos recibiendo estos mensajes de parte del Señor. Y he pensado, no sé cuántos sabéis, ¿cuántos vais a centros comerciales? ¿Alguien va a centro comercial? Uy,
Hay hermanos que no van a esos lugares de pecado. Muy bien, ¿no? Todos pisamos en alguna ocasión un centro comercial, ¿verdad? Y no sé cuántos habéis visto que... Dale la siguiente diapositiva, Laura, por favor, dale la siguiente. No sé cuántos habéis visto una imagen que suele haber en algunos centros comerciales, que son unas caritas felices, ¿sí, no? De tal manera que cuando tú salgas de ese lugar puedes dejar tu valoración. Y depende de la carita que tú elijas, pues dice, me lo pasé bien, ¿no? Estuvo aburrido, estuvo muy bien. Entonces tú lo que haces es que pincha la carita y eso va generando una información, una estadística para que haya mejoras en el lugar. ¿De acuerdo? E incluso las empresas de servicios te llaman para que tú des una valoración. ¿A que sí? Si te atiende alguien, luego te dice, oye, me llamo Carlos y si me pones un 9,5 me vendría muy bien. ¿Verdad? Pero bueno, pon lo que tú quieras. ¿Verdad? ¿Qué hacen? Establecen un nivel de satisfacción, ¿no? Tú valoras cómo ha sido tu experiencia, qué resultados está dando lo que se está haciendo. Y he pensado que nos imagináramos nosotros que ponemos unas caritas felices allí atrás, ¿no? Y según hemos hablado de amor, de unidad, de humildad, de buscar la inspiración del Señor para nuestras vidas a través de su palabra, de reafirmarnos en Cristo, si pusiésemos una maquinita allí y tú tuvieras que dar una valoración, ¿qué carita saldría? ¿Qué pensáis? O si personas que vienen a nuestra congregación salen de este lugar y nos escuchan hablar de amor y de unidad, y luego sale y dice, vamos a ver, amor, no hay una carita tan triste, ¿no? Unidad, ¿no? A lo mejor diría, sí, esta sí, vamos a darle la carita feliz. Y tendríamos una valoración de si verdaderamente como iglesia nos estamos encaminando en los propósitos de los cuales Dios nos está hablando. Estoy plenamente convencido que para que nosotros podamos conseguir caritas felices en lo que venimos hablando, es necesaria la oración. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. El pasaje que vamos a leer es Nehemías 1, que está titulado Oración de Nehemías por Jerusalén. Por eso he titulado este pasaje Oración de puntos suspensivos por la iglesia. Creo que el anhelo en el corazón del Señor en esta mañana es que cuando tú salgas de ese lugar, tú hayas querido apuntar en esos puntos suspensivos del título tu nombre. Oración de Nehemías por Jerusalén. Oración de Ángel por su iglesia, por poner un ejemplo. Oración de Marta por su iglesia. Vamos a ver si con el estudio que hacemos esta mañana tú asumes el reto de poner tu nombre en esos puntos suspensivos, rellenar ese espacio vacío. Abrimos las Biblias en Nehemías 1. Vamos a leer un par de pasajes en esta mañana. No son muy largos, pero te animo a que estés muy atento, muy atenta, ¿vale? A esta lectura. Oración de Nehemías por Jerusalén. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Perdona un momento, ¿me pasas el agua? Gracias. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas cosas me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí
y guardareis mis mandamientos y pusierais por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hasta aquí la lectura del capítulo 1 de Nehemías, la oración de Nehemías. Y estoy convencido, como os decía hace un momento, que si queremos encaminarnos hacia lo que venimos hablando, una vida de amor, de humildad, de unidad, es de vital importancia que crezcamos como iglesia en la oración. Este va a ser un mensaje sencillo y nos va a ayudar a reafirmarnos en nuestro hábito de la oración, si es que lo tienes bien establecido. Te va a dar la seguridad de estar haciendo lo que tienes que hacer. Y si acaso tu hábito de oración no existe, por lo tanto no es un hábito, quizás te podamos retar en esta mañana a que pongas tu nombre en ese título: oración de Esmeralda por la iglesia. Eres tú, ¿verdad, Esmeralda? Sí. Muy bien. Vamos a aprender algunos principios acerca de la oración. El primero de ellos, dice Nehemías: estando yo en Susa, capital del reino. Es desde donde escribe Nehemías. ¿Dónde está? En Susa, que es una ciudad muy importante del antiguo imperio persa. Es allí donde él recibe estas noticias que le llevan a experimentar llanto, tristeza, ¿no? Y dice este primer principio, y es que no hay un momento ideal para empezar a orar. Vamos a analizar la condición de Nehemías, que está en Susa, en un país extranjero, y podríamos considerar que este es un mal momento para Nehemías. Es un mal momento. Nehemías vive en esa ciudad en donde se han quedado muchos de los que fueron llevados en cautiverio en la época del imperio babilonio. Babilonia destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a los judíos. Pero pasados los años, el imperio babilonio fue destruido por el imperio persa. Y entonces Dios levantó a un rey, el rey Ciro, que permitió el regreso de los judíos a su tierra. Pero han pasado más de 100 años del primer regreso de los que habían sido exiliados, acompañados por Zorobabel. Y cuando Nehemías escribe esto, han pasado más de 100 años y él no está en Jerusalén. Así que algo ha pasado. Muchos judíos se quedaron viviendo en ciudades que ahora estaban bajo el dominio persa. Y este rey a quien sirve Nehemías es el rey Artajerjes, y él sirve de copero del rey. Y cuando él recibe las noticias, se está informando de lo que está sucediendo con los suyos en Jerusalén. Por lo tanto, podríamos entender que es una mala condición, es un mal momento el que vive Nehemías. Él vive exiliado. Él no vive bajo su cultura. Él no vive en su ciudad. Él no vive con su gente. Él vive bajo otra cultura, bajo otras religiones, bajo otras influencias. Esa es la condición de Nehemías. Podemos decir que es un mal momento el que está viviendo Nehemías. Ahora bien, también podemos verlo de otra manera, una visión distinta acerca de este momento de Nehemías. Podemos también pensar que es un buen momento. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, él está en una ciudad importante, en una capital del reino de Persia, y es un hombre con funciones de gobernante. Él es el hombre de confianza del rey. No cualquier persona entra en las dependencias del rey. No cualquier persona puede servir el vino al rey. No cualquier persona tiene ese trato de confianza con el rey de Persia. Así pues, Nehemías, es más, muchos consideran que Nehemías nunca ha estado en Jerusalén. Muchos consideran que Nehemías ha crecido ahí. Pero hay algo, evidentemente, que carga su corazón, y es la situación de sus hermanos, de los judíos que están en Jerusalén. La ciudad ha sido destruida. Han pasado más de 100 años y no se ha conseguido restaurar la ciudad. Los enemigos de Israel constantemente la visitaban y la volvían a destruir. Pero podíamos decir, bueno,
A Nehemías no le ha ido tan mal. Tiene un buen trabajo. No está trabajando en el campo. Vive en palacio. Es el responsable de probar el vino del rey para evitar que lo envenenen. Por lo tanto es un hombre de confianza. Además es un consejero, es un funcionario. Está bien. Así pues, podemos decir que o es un mal momento o es un buen momento, depende de cómo tú lo mires. Lo importante es que sea un buen o un mal momento el que está viviendo Nehemías. Las noticias que él recibe despertaron en él la oración. Yo no sé el tiempo que tú estás viviendo, si es un buen momento o es un mal momento en tu vida personal. Lo importante es que es el momento para la oración. Es el momento para levantar oración a Dios. Yo no sé cuáles son las cosas que a ti te cargan. Aquí lo que le sucedió a Nehemías es que le visita a uno de sus hermanos, Hanani, y él le pregunta: oye, ¿qué ha pasado con los nuestros? Y entonces le dicen: muy mal, están todos muy mal. La ciudad ha sido quemada, sus muros destruidos, estamos prácticamente desprotegidos, no hay puertas. Y esto entristeció mucho a Nehemías, y dice que lloró, que hizo duelo, que ayunó y que oró. Pero aunque todos estos comportamientos evidencian un carácter en Nehemías, ¿de qué? Un carácter en el que él valora la vida espiritual. Él valora la intimidad con Dios, lo cual le permite no desesperarse en medio de la situación. Él no se desesperó, sino que fue a la oración, decide ayunar, decide experimentar el duelo, pero no se desespera, sino que decide buscar la ayuda de la única fuente confiable, el Señor. Y lo hace en oración. Así pues, no existe ni buen ni mal momento para levantar oración. En ocasiones, cuando todo nos va bien, cuando todo va genial en la vida, abandonamos el hábito de la oración. ¿Por qué? Porque como todo va bien, nos hacemos independientes, catalanes, ¿no? Buscamos nuestra independencia del Señor, ¿verdad? Nos hacemos autosuficientes porque todo va bien. Entonces abandonamos nuestro lugar de intimidad con el Señor. Error. Y cuando todo va mal, pues muchas veces también caemos en el error de abandonar nuestro lugar de oración. Porque entonces te falta energía, te falta entusiasmo, te falta ilusión, las cosas están mal. ¿Yo qué voy a decirle al Señor que Él no sepa? Es la primera mentira que nos decimos nosotros. ¿Qué le voy a decir yo al Señor que Él no sepa? Y entonces, sea bueno o malo el momento, abandonamos nuestro lugar de oración. Siempre vamos a encontrar una excusa para que la oración ocupe un lugar que no le corresponde, no el lugar que debería tener la vida de un creyente. Así pues, hoy es el momento para poner tu nombre en ese título. La oración de Loana por su iglesia. Loana, ¿no? Sí, muy bien. Y vamos a hablar de momentos buenos o malos que encontramos en la Biblia y que nos retan a la oración. Vamos a ver una situación que vivieron Pablo y Silas, en la que la oración vino a ser determinante en sus vidas. No porque no nos interese qué pasó con Nehemías. La próxima semana volveremos sobre este pasaje de Nehemías, ¿vale? Vamos a estar hablando un par de semanas acerca de este pasaje, pero he querido que analicemos este momento en la vida de Pablo y Silas, que lo encontramos en Hechos 16, versículos del 23 al 34. Hechos 16, del 23 al 34. ¿Lo tenéis? Si no, creo que Laura lo va a poder proyectar en pantalla. La historia empieza, los que sois conocedores, la historia empieza con Pablo y Silas de camino al tiempo de oración. Ellos van a la reunión de oración y por el camino se encuentran con una chica que dice la Biblia que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Y empieza la chica a decirles cosas que molestaron muchísimo a Pablo. Y entonces Pablo se viene a ella, la reprende y le libera del espíritu de adivinación. Y esto le ocasionó problemas a Pablo, porque había mucha gente que vivía de esa chica, ¿no? Aprovechándose de ese demonio que le poseía de la adivinación. Entonces le ocasiona problemas a Pablo y a Silas, de tal manera que los ponen presos. Y dice, ahora sí, el versículo 16, es como empieza esta historia. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche
Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a casa les puso la mesa. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Tremenda historia. ¿Qué momento? Es evidentemente un mal momento para Pablo y Silas. Estar encarcelados, azotados, les han dado bien, los han metido en la celda más profunda. Y las cárceles no eran como las de ahora, ¿no? Hoy en día las cárceles tienen piscina, tienen gimnasio, tienen biblioteca, ¿no? Puedes estudiar, hay talleres, ¿no? Yo recuerdo hace años, una persona que conocimos tuvo un conflicto familiar, le denunciaron, fue a parar a la cárcel, le denunciaron injustamente y fue a parar a la cárcel. Y nosotros le llevamos, ¿te acuerdas, no? Fuimos con él a llevarle a prisión y yo me acuerdo ese dolor, esa tristeza que yo tenía por dejarle en la puerta de la cárcel. Nos despedimos y volvimos a visitarle como a los 2 meses. Y estaba gordo, fuerte, ¿no? Y yo iba con esa tristeza, ¿no? Imaginándome lo que me iba a encontrar. Y estaba rejuvenecido. Y le digo: ¿qué haces? Y me dice: no, voy al gimnasio todos los días, voy a la biblioteca, estoy estudiando. Se iba a sacar una carrera. Se quería quedar a vivir allí. No digo que sea un buen lugar la cárcel para estar, ¿vale? Pero que no tiene nada que ver con lo que eran las cárceles de entonces. Eran lugares para que las personas se muriesen. Lugares húmedos, oscuros. Eran auténticamente cuevas, ¿vale? Donde las personas les abandonaban. Allí habían metido a Pablo y a Silas. Y encima les habían puesto una cadena en los tobillos para que no se marchasen. Es un mal momento, ¿verdad? Muy mal momento. Pero ¿qué hacen Pablo y Silas? ¿Qué hemos leído? Oraban y cantaban a Dios en esa situación. No importa lo difícil que pueda ser la situación que estés viviendo, orar y adorar a Dios solo te puede traer buenos resultados. Solo te puede traer buenas consecuencias a tu vida. Nunca te va a sentar mal. No hay un listado de contraindicaciones como suelen tener los medicamentos, ¿no? Dice: tómate esto, que te va a venir muy bien para esto. Pero lee las contraindicaciones. El listado es más grande de todo lo malo que te puede hacer que de lo bueno que te hace, ¿verdad? La oración, la adoración, indistintamente el momento que estés viviendo, siempre va a traer buenas consecuencias a nuestra vida. Nunca nos va a sentar mal. Así pues, sabemos que Santiago hace una referencia a la oración y dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Un mal momento, ¿no? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Me vais a permitir este atrevimiento, hermanos. Sin ánimo de faltar el respeto a Santiago, ¿vale? El hermano del maestro. He creado una versión que le vamos a llamar la nueva versión Salem Neser, ¿vale? Le vamos a llamar así. Es como hay tantas versiones de la Biblia, ¿no? Hace un par de semanas Raúl nos hablaba acerca de la versión de la Biblia española. No la había escuchado nunca, ¿no? Hay nueva versión internacional, Dios habla hoy, la palabra, hay un montón. Pues vamos a crear la nuestra con este versículo, solo con este. Le vamos a llamar la versión Salem Neser, ¿vale? Y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Haga oración. ¿Habéis visto el cambio? Santiago dice: si estás afligido, haz oración. Y si estás alegre, cante alabanzas. Nuestra versión va a decir: si estás afligido, canta alabanzas. Y si estás alegre, haz oración. ¿Por qué? Porque cuando estás afligido, hemos descubierto que la alabanza a nuestro Dios tiene un poder transformador en nuestro interior. Por eso en esta iglesia
queremos que a partir de las 10:50, 11 menos 10, estemos en adoración. Porque tú puedes traer aflicciones en tu alma. Tú puedes venir cargado con situaciones. Tú puedes estar muy preocupado por situación económica, por tus hijos, por la economía, por el presidente, por lo que sea. Yo no sé que te preocupe. Pero cuando tú llegas a este lugar y entras a las 11 menos 10, nos vas a encontrar adorando a Dios, cantando alabanzas. ¿Por qué? Porque la alabanza obra en nosotros fortaleza. Nos ayuda a enfocarnos en aquel que tiene solución para cualquier aflicción que tenga tu vida. Nos ayuda a pensar correctamente todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, dice la palabra. ¿Sabes qué hace la alabanza? Te ayuda a pensar correctamente. Así pues, ¿está alguno afligido? Cante alabanzas. Yo sé que eso te va a suponer un esfuerzo, pero la gente que vive sin el Señor, la gente que no tiene a Cristo, que vive en constante ansiedad, con esa sensación de vacío en su interior, se paga una entrada para ir a un concierto, a cantar cosas que ni entiende, y sale, ¡wow!, liberado. ¿No? Aquí no tienes que pagar nada. Aquí serás bienvenido. Lo único que deseamos es que el Señor te visite y trate con tu aflicción. Y por eso es tan importante la alabanza. ¿Está alguno alegre? Es un buen momento para orar. ¿Qué mejor que acercarse al Señor cuando estás feliz? No tienes nada que pedirle, no vas a esperar ninguna respuesta, nada carga tu corazón. Qué buen momento para disfrutar de la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la oración es hablar con Dios. Yo diría algo más, es el privilegio de tener comunión con el Creador del universo. Así que si nada carga tu corazón, es un buen momento para adorar a Dios. Es un buen momento para estar en su presencia y crecer en el hábito de la oración. En medio de aquella mala situación que está experimentando Pablo y Silas, ellos se ponen a orar y Dios empieza a transformar aquella situación. Dice el versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué pasó? Un gran terremoto, dice la Biblia. ¿Habéis visto lo que sucede cuando hay un gran terremoto? Todo es destrucción, ¿verdad? Todo es destrucción. ¿Por qué sucede esto? ¿Y qué diferencia hay con este terremoto que el Señor origina? La Biblia nos dice que cuando el hombre incurrió en pecado, el Señor sujetó también toda la creación a una condición de inestabilidad. Por lo tanto, los terremotos que vemos que suceden y todo el desajuste que experimenta la naturaleza es ocasionado por el pecado del hombre. Esto te puede servir de recurso cuando tú quieras hablar a alguien de Cristo y te digan, bueno, ¿y si Dios existe, por qué hay tanto terremoto? Entonces tú no le vas a dar la culpa al Señor. Eso es culpa nuestra. Esas cosas suceden porque el mundo, toda la creación, experimenta un desajuste a causa del pecado de la humanidad. Pero ¿sabes una cosa? La Biblia dice que eso va a cambiar. Lo escribe Pablo y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Cómo está la creación? Bajo corrupción. Está esclavizada. ¿Y qué va a hacer el Señor? La va a llevar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así pues, es evidente que este terremoto del que dice Pablo, del que dice la Escritura que experimentó Pablo, no es este tipo de terremoto ocasionado por el pecado. Es un terremoto distinto, es un terremoto controlado por Dios. Es un terremoto que Dios va a usar. ¿Para qué? Para traer liberación a sus siervos. Este terremoto controlado por Dios es algo que el Señor origina para que las cadenas sean rotas, para que las puertas se abran. Así pues, es un terremoto pensado, diseñado, calculado, controlado por Dios. ¿Para qué? Para traer liberación a los suyos. ¿Te animas a poner tu nombre en ese título, la oración de Noemí? ¿Por qué? Por su iglesia, para que experimentemos un terremoto controlado por Dios. No un terremoto de destrucción, sino un terremoto ¿de qué? De salvación. Un terremoto de liberación.
un terremoto de sanidades. ¿Podemos orar por eso? Yo creo que podemos orar por eso, porque ya el Señor lo hizo una vez y Dios lo puede volver a hacer. Terremotos controlados que traen liberación, terremotos controlados que traen salvación. Y puedes tú poner tu nombre en ese título: me comprometo a orar, Señor, para que haya un terremoto controlado en mi iglesia, para que mis hijos vengan a salvación. Que haya un terremoto controlado en mi iglesia, para que mi sociedad cambie y familias enteras vengan a Cristo. Queremos que haya un terremoto controlado en este lugar. ¿Para qué? Para que cuando personas entren por esa puerta se encuentren verdaderamente con la solución a sus aflicciones. Un terremoto controlado de parte de Dios es señal de salvación y de liberación. Pero ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas para que ese terremoto se diese? Oraban a Dios y cantaban alabanzas. Así pues, el otro día, en nuestra vigilia, el viernes tuvimos una vigilia de oración en este lugar. Y hubo un momento que le pregunté a los hermanos: hermanos, ¿qué os gustaría que pasaran los domingos en nuestra congregación? ¿Qué pensáis? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Con qué sueñas que pase? Entonces los hermanos dieron opiniones. Algunos dijeron que haya sanidades, milagros. Otros dijeron que nos falten sillas, ¿verdad? Estábamos leyendo Santiago y esto lo dijo el hermano Santiago, pero no el apóstol, sino el hermano. Que nos falten sillas porque las personas vienen a la iglesia. No sé, otro hermano dijo que seamos todos puntuales. Yo le dije: vamos a orar por eso, hermanos. Que haya un terremoto de puntualidad. ¿No? ¿Qué te gustaría a ti que pasara en tu iglesia? ¿Qué te gustaría a ti que pasara en tu iglesia? Piénsalo por un momento. Pues sabes una cosa, vas a escribir tu nombre en ese título que pone la oración de por su iglesia, para que suceda lo que tú sueñas que suceda en tu iglesia: salvación, liberación, sanidad, restauración. ¿Qué sueñas tú? El Señor puede hacerlo. ¿Lo crees, hermano? Si pudo generar un terremoto controlado para que se rompiesen las cadenas, para que se abriesen las puertas, ¿cómo no puede hacer Dios en este tiempo aquello que nosotros le vamos a pedir por su iglesia? Hay un elemento más que sucede después de aquella oración, en un momento tan malo como el que está viviendo Pablo y Silas, encarcelados, apaleados. Dice la Biblia en el versículo 30 al 32, en pantalla vais a tener solamente el 32, pero voy a leer desde el 30. Dice: y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sabes qué sucede? Cuando oramos por la iglesia, surgen oportunidades de evangelización. Aquí vemos cómo aquella situación tan mala para estos dos siervos del Señor, Dios escucha su oración, escucha su alabanza y lo transforma en una oportunidad para evangelizar al carcelero. Y no solamente una oportunidad de evangelización, además surge allí una palabra profética para este hombre: serás salvo tú y toda tu casa. Eso es algo profético específicamente para este hombre. Que no nos hagamos la idea que tiene mi padre en su cabeza. Mi padre conoce este versículo y desde que yo me acuerdo dice: no, si yo voy a ser salvo, dice él. Dice, porque la Biblia dice: serás salvo tú y toda tu casa. O sea que tú vete para la iglesia y yo me salvo. ¿No? Le digo: no, esto no funciona así. Dice: lo dice la Biblia. Tenemos que entender que esto es una palabra profética específica que el Señor pone en boca de Pablo para el carcelero, solo para él. Cada uno necesitamos tener nuestro encuentro con Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos acercarnos a Él, entregar nuestro corazón, recibirle en fe para salvación. Y Dios puede enviar una palabra profética para tu vida y que seas salvo tú y toda tu casa. Puedes orar por eso. Señor, haz posible esa palabra que le dice a ese carcelero en mi vida. Preséntala en oración. Así pues, aquí que hay una oportunidad de evangelismo que se genera en medio de una situación muy mala. ¿Te animas a poner tu nombre en ese título? La oración de, a ver, un nombre que se me ocurra rápido. Laura. Muy bien, gracias. La oración de Laura por la iglesia, para que el Señor nos conceda oportunidades evangelísticas y que el terremoto controlado que Dios va a hacer posible en este lugar nos permita ver familias enteras que vienen a Cristo.
Este carcelero ahora quiere ser salvo. Este carcelero de repente experimenta el milagro de la salvación, él y toda su casa. Cuando le dice a Pablo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Bueno, la respuesta de Pablo es impresionante. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? No necesitamos decir más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así pues, aquello que empezó siendo un momento malo para los siervos del Señor, Dios lo está transformando en un momento de salvación. ¿Gracias a qué? A la oración. Gracias a la oración. Nuestros hermanos que salen los lunes a entregar folletos, a evangelizar, necesitan nuestra oración. Lo necesitan. Yo no sé si vosotros sabéis, yo lo conté creo en algún momento, cuando hablábamos de conoce a tu pastor, cómo el Señor me llevó a una iglesia. ¿Lo he contado aquí ya? ¿No? Mira, nosotros estábamos viviendo un momento especial con mi esposa de una necesidad de Dios y no sabíamos a qué iglesia asistir. Hay mucha gente que sabe que necesita acercarse a Dios, pero no sabe a dónde ir. Porque hay montones de iglesias, hay un montón de doctrinas, hay un montón de locales. Y dice, ¿cuál es la buena? ¿Cuál voy? Y yo tenía esa misma duda. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo necesito que me lleves a una iglesia. Hice esta oración. Y en mi ignorancia por desconocer lo que es Dios, lo hice de forma prepotente incluso. Le dije al Señor, yo quiero que tú envíes a un siervo tuyo que me haga una invitación. Le dije, si tú haces eso, me mandas a alguien que me entregue una invitación, yo voy a ir a ese lugar. Y es más, me comprometo a serte fiel. ¡Wow! No sabía lo que estaba diciendo. Una semana después, yo voy caminando por la calle de mi ciudad, en Bogotá. Y si tú vas a Bogotá, que nadie te ponga una mano en el pecho porque te va a quitar la cartera, ¿vale? Yo voy por la calle caminando y de repente una chica me pone la mano en el pecho. Y yo me asusté, por supuesto. No, me asusto. Y me dice, Dios te bendiga. Y yo me quedo esperando y me entrega un papel que dice, mira, una invitación para ti. ¡Wow! Todavía se me pone la piel de gallina de recordar aquel momento. Porque yo le había dicho a Dios, mándame una invitación. Y esa persona me entrega un papel. Y yo dije, wow, tendrá una historia aquí de que grande, ¿no? Nada, ponía invitación. No ponía nada más. Ponía invitación y el sello de una iglesia con una dirección. Yo le pedí una invitación, el Señor me la envió. Había personas que estaban entregando invitaciones por la calle. Y era la respuesta que yo estaba esperando de parte de Dios. Tenemos que orar por los hermanos que hacen la labor evangelizadora y que entregan invitaciones. Porque hay personas que están esperando esa invitación. Solamente hace falta que les llegue a su mano. Y así pasó. Y llegamos a una iglesia donde conocimos al Señor con mi esposa. Y cada vez que la carne me quiere tirar para afuera, o me siento debilitado en mi fe y mi compromiso con el Señor, yo recuerdo que yo le dije al Señor, y yo te voy a ser fiel. No se me olvida esa oración. Yo le dije al Señor, si tú me llevas, yo voy a ser fiel. Y hemos pasado por dificultades. Y gracias al Señor, aquí estamos sirviendo al Señor y luchando por mantenernos en ese compromiso. Algo más sucedió en este proceso de cambio que el Señor está haciendo durante este momento tan malo o tan bueno de Pablo y de Silas. ¿Cómo percibes el momento? ¿Bueno o malo? Empezó siendo un momento muy malo. Apaleados, ¿verdad? Encarcelados. Y de repente empiezan a pasar cosas porque ellos están orando. Y sucede algo más. Leemos en los versículos 33 y 34. Dice, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este hombre que actuó como un auténtico enemigo de Pablo y de Silas, ahora resulta que se convierte en su mejor amigo. Cuando damos lugar en nuestra vida a la oración, ¿sabes qué pasa? Hay enemistades que son solucionadas. Hay situaciones de enemistad que encuentran solución. Este hombre que se aseguró de ponerles el cepo, de meterlos en la celda más oscura, la más profunda, la más húmeda, para que se muriesen allí, ¿qué está haciendo ahora? Les lava las heridas. Les lava las heridas, los lleva a su casa, les prepara la cena, los atiende, les presenta a su familia. ¿Qué ha pasado? Pero si este era el hombre que les quería
metidos en prisión. Ahora de repente es tu mejor amigo. Cuando damos lugar en nuestra vida a la oración, ¿sabes qué pasa? Los problemas personales encuentran solución. Los problemas, las enemistades, los conflictos encuentran solución. Porque estamos en comunión con aquel que dijo que busquemos la paz y la sigamos. Estamos en comunión con aquel que dice: mi paz, la que tú necesitas, es la que yo te voy a conceder, no la que el mundo ofrece, la que solamente yo te puedo dar. Entonces, cuando tú te encuentras con ese Dios de paz en tu tiempo de oración, tú sabes que tienes que solucionar tus conflictos. Y por eso es tan importante la oración. Y aquí vemos a este hombre que incluso quería quitarse la vida, se iba a matar. Y ahora de repente está feliz, está contento y está cuidando a aquellos que hasta hace una hora eran sus enemigos, lavando sus heridas, dándoles de comer, llevándoles a su casa. Así que situaciones que hayan generado conflicto, tensiones, hermanos y hermanas, hay solución en la oración. Hoy al finalizar el culto nos vamos a acercar al pan y al vino y tendremos un momento para examinarnos. Aprovecha ese momento de examinarte. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te guíe y busque solución a los conflictos. ¿Por qué? Porque la forma en la que nos examinamos tiene que ver, como dice la palabra, que recordemos su cuerpo molido, su sangre derramada, el pan y el vino, y que evaluemos nuestra vida si es acorde con lo que Él dijo que era lo más importante. ¿Qué dijo Dios que era lo más importante? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios, pero no de cualquier manera, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Y qué dice después? Amarás a tu prójimo. Así que cuando tomes el pan y el vino y lleves tu memoria a ese momento de sufrimiento, de obediencia, de entrega que supuso nuestra salvación, nuestro perdón, y reconozcas a Jesús una vez más como tu Salvador, el único que podía hacer la obra restauradora y liberadora en nuestras vidas. Además, evalúa si nuestra vida es acorde con lo que Él dijo que tendría que ser. Y entonces seguramente el Espíritu Santo te va a hacer saber que hay un conflicto que tienes que solucionar. Hace muchos años, cuando ya estábamos nosotros vinculados a nuestra vida de iglesia aquí en España, me surgió un conflicto. La verdad es que no supe ni por qué pasó aquel conflicto. Yo no sé qué fue lo que pasó. El caso es que yo llego un domingo a la iglesia y a un hermano con el que tengo muy buena relación hasta el día de hoy, gracias al Señor, de repente me saludó de una forma muy distinta, muy agresiva, muy fría, ¿no? Qué raro. Y bueno, pues habitualmente nos saludamos, no sé qué, ¿no? Terminó el culto, nos cruzamos otra vez por el pasillo, quise saludarlo y noté su indiferencia. Wow. Yo me fui toda la semana pensando, ¿qué le haría yo a este hermano? ¿Qué ha pasado aquí? Siguiente domingo era Santa Cena. Pan y vino. El cuerpo molido, torturado por nosotros. El símbolo del cuerpo. El vino, el símbolo de la sangre. Y yo estaba en ese momento de oración examinando mi vida, lo cual te aconsejo que hagas en esta mañana cuando nos acerquemos luego al pan y el vino. Y recordé aquella situación con ese hermano. Y dije, no puedo tomar el pan y el vino. No estaba tranquilo. Aún así recuerdo que no volvían a pasar, salvo para recoger las copas. Y entonces tomé el pan y el vino, pero no estaba a gusto. Terminó el culto y me fui a donde este hermano. Y le dije, hermano, quiero que me digas qué ha pasado. Si te ofendí, si dije algo, si hice algo que te dañara, dímelo, hermano. Yo no quiero tener problemas contigo. Y le dije, me he sentido muy mal a la hora de tomar el pan y el vino, porque algo ha pasado. Y me dijo, no ha pasado nada. Digo, tío, pero es que tú me has saludado de una forma. Digo, no. Nos salimos, nos tomamos un café. Hay una cafetería enfrente, ¿te acuerdas? En Pedro 10. Una cafetería taurina además, ¿no? O sea que estuvo bien. y compartimos un café. Y nunca supe qué le pasó. Pero lo cierto es que a la hora de acercarme al pan y al vino y evaluar cómo era mi comportamiento con mi prójimo, supe que había algo que tenía que solucionar. Así pues, la oración nos ayuda a solucionar los conflictos. Y aquellos que parecen enemigos, ¿sabes qué?
Si tú oras por esas personas, van a sanar tus heridas, te van a llevar a casa, te van a proponer la mesa, van a cuidar de ti, porque Dios puede hacer milagros como esos. ¿Lo crees? Pero necesitamos poner nuestro nombre en ese título, y que diga la oración de un nombre. Johnny, muy bien, la oración de Johnny por la iglesia, para que el Señor nos ayude a evitar y, si es necesario, a solucionar los conflictos. Porque ese es un ejemplo de amor, que es algo de lo que estamos hablando y buscando en nuestra iglesia. Un ejemplo de humildad, algo que hemos hablado en esta iglesia. Es un ejemplo de verdaderamente querer que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nos conduzca a toda la verdad. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos personas de paz. Así que un mal momento en la vida de Pablo y de Silas, la oración y la alabanza a Dios lo convierten en un gran momento de liberación, de salvación, de evangelismo, de amistad. ¿Vale la pena orar? Vale la pena orar. Pero no es suficiente, hermanos. Si queremos que el amor, la unidad, la humildad, el fluir del Espíritu Santo transforme nuestras vidas, no es suficiente con un grupo de personas que nos reunimos los miércoles a tener un tiempo de oración. Necesitamos el compromiso de la iglesia. Queremos ser la iglesia que Dios pensó para su tiempo. Queremos verdaderamente llegar a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Necesitamos un compromiso de la iglesia en oración. Y ya no te digo yo, vente el miércoles a orar. Si puedes hacerlo, genial. Está muy bien, aquí nos lo pasamos muy bien. Pero que no puedes por trabajo, por distancia, por niños, por lo que no pasa nada. Que eso no limite tu compromiso con la oración. Y sea la oración tuya en ese título por la iglesia. Y hoy ya te puede llevar varios motivos de oración. ¿Qué quieres? ¿Un terremoto? ¿Qué quieres? ¿Que la iglesia sea más evangelística? ¿Qué quieres? Que haya solución a los conflictos. Que todo lo que el Señor nos viene hablando en este tiempo se dé entre nosotros. Necesitamos crecer en nuestra relación con el Señor y crecer en el hábito de la oración. Cuando oramos, como lo estamos haciendo, cuando hablamos de orar por la iglesia, evidentemente estamos adquiriendo compromiso de orar por otros. Y muchos dirán, yo ponerme a orar por otros, ya con lo mío tengo, ¿no? Yo ya con mis problemas, ¿cómo para ponerme ahora a orar por las cosas de los demás? Por las problemáticas de otro. Pues yo te voy a dejar un texto para que te anime a orar por otros. Lo conocemos bien. Aparece en Job, capítulo 42, versículo 10, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Veis el beneficio de orar por otros? A veces parece que nuestras problemáticas son las más grandes, que lo que yo estoy sufriendo es lo peor, que mi situación no es comparable. Puede que sí, pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que si oramos por otros, el Señor se ocupa de nuestras aflicciones. Eso lo experimentó Job. El Señor quitó toda su aflicción cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Te animas a poner tu nombre en ese título? La oración de pon tu nombre ahí por la iglesia y confía que el Señor se ocupará de aquello que es tu preocupación. Porque Dios se ocupa, no se preocupa. Nosotros nos preocupamos. Quiere decir que vamos más rápido, ¿no? Dios no, Dios se ocupa. Él no está preocupado, Él no está estresado de aquello que a nosotros nos preocupa. Y un consejo que nos deja la palabra en esta mañana: si oramos por nuestros hermanos. Job oró por sus amigos. Nosotros en este lugar somos más que amigos, somos hermanos. Somos hermanos. Si oramos por nuestros hermanos, como estamos aprendiendo en esta mañana, si oramos por la iglesia, Dios se ocupará de nuestras aflicciones. Créelo, créelo. Lo demuestra la palabra del Señor. Así que, ¿por qué no? Sube Rubén, por favor, Tania. Este tiempo que buscamos siempre al final de la reunión, ponernos en pie, hermanos, por favor.
Este tiempo que buscamos siempre al finalizar la reunión de adoración tiene que ver con que le demos lugar a que el Espíritu Santo afirme sus palabras en nuestro corazón. ¿Vale? No es un tiempo solamente porque terminemos bien el culto. Es un tiempo para que tú medites mientras adoras al Señor en lo que el Señor te ha hablado esta mañana. Yo estoy seguro que Dios nos ha hablado, porque su palabra no vuelve vacía. Dios nos ha hablado en esta mañana a cada uno de nosotros. Algo ha sido para ti. Así pues, este tiempo que vamos a adorar al Señor, y luego, después de este tiempo de adoración, pasaremos a tomar la Santa Cena. Dale lugar al Espíritu Santo en esta mañana, que te guíe, que te corrija. A lo mejor tienes que decirle: sí, Señor, necesito recuperar mi lugar de oración. Quiero empezar a orar por mi iglesia. Quiero empezar a poner desde hoy mi nombre, así como aparece en Nehemías 1, la oración de Nehemías por Jerusalén, que sea la oración de que esté mi nombre en ese lugar, para orar por la iglesia, para que vengan terremotos controlados por ti y nuestra iglesia experimente una revolución a nivel espiritual, de personas que llegan a Cristo, de personas que solucionan sus conflictos, de personas que de repente surge en ellos un deseo por predicar el evangelio, de personas que encuentran en una invitación la solución a su eternidad, la solución a sus problemas. Me quiero orar por esto, Señor. Adoremos al Señor y piensa en todo esto, mi hermano, mientras adoramos.